Muy buenas a todos, alumnos y alumnas del Bootcamp de Programación 2023. Estamos aquí de nuevo con la cuarta semana del Bootcamp y esta semana se va a basar en lo que serían los algoritmos de sorting y binary search. Estos ya no son tan fáciles como han sido las semanas anteriores y veréis que a partir de estas semanas la dificultad va a incrementar bastante. Pero que eso no suponga un problema para vosotros, ya que estamos todos aquí para aprender y que suponga un reto es más motivación todavía para seguir adelante. Vamos a comenzar con el primer problema. Este algoritmo se basa en que, bueno, cogeremos un array que queramos ordenar y compararemos primero los dos primeros elementos, como podéis ver aquí, y dependiendo de cuál sea mayor, pues lo ponemos a la derecha del todo. Y después, en el siguiente paso, compararemos la siguiente pareja. O sea, iremos incrementando solo una posición y compararemos cada pareja para ir ordenando o moviendo ese primer elemento hasta el final si es el mayor. El problema se nos pide que resolvamos, bueno, que implementemos el bubble sort. Este se basa en lo siguiente, y es que lo que haremos será comparar todas las parejas posibles dentro del array que queramos ordenar para mover el elemento que sea mayor hacia la derecha en cada pareja. Si os fijáis, en la primera iteración el 5 es mayor, por eso lo movemos a la derecha. Después cogemos la siguiente pareja, bueno, esta de aquí abajo, y compararemos cuál es el mayor. Y este se quedará en la posición de la derecha dentro de esa pareja. Y así sucesivamente con todas las parejas del array hasta que hayamos completado una pasada a todo el array para ordenarlo. Pero ¿cuántas veces será necesario ordenar este array? Pues necesitaremos hacer tantas pasadas como elementos tengamos en este array. Como podéis ver aquí, solo se hace una pasada, pero es que deberemos ir haciendo varias hasta que se ordene correctamente el array. Pasamos entonces a ver el código. Comenzaremos incluyendo el componente de librería bits stdc++.h y declarando el namespace std y estas dos para poder ahorrarnos tiempo. Y si os fijáis, primero haremos lo de siempre, recoger todo el input dentro de un array que nos servirá luego para ordenarlo. ¿Y cómo vamos a implementar ese bubble sort? Pues tenemos el proceso aquí, ¿vale? Lo que haremos será, primero, como sabemos que vamos a realizar tantas pasadas como números tenga, o sea, como el tamaño del array, entonces implementamos aquí un for, ¿vale? Y dentro anidaremos otro for en el que, en cada caso, pararemos en una pareja menos. ¿Esto por qué? Porque, si os fijáis, en cada iteración del algoritmo nos tenemos que ahorrar una última comparación, ¿veis? Entonces, después de la primera pasada, ya nos tenemos que ahorrar el comparar ese último elemento. En la siguiente pasada, nos ahorramos el segundo elemento, empezando por el final, y en la tercera pasada nos ahorramos el siguiente elemento desde el final, ¿vale? Y es por eso que cada vez dentro de este for vamos a iterar n-i-1 veces, ¿vale? Y para realizar el cambio cuando vemos que un elemento es mayor que el otro, utilizaremos la función swap, que ya está implementada en el compilador de C++, porque esto, bueno, funciona más rápido que el swap tradicional que haríamos, que sería crear un temp, después asignarle a ese temp el valor de, por ejemplo, a j, y luego a j le ponemos ahí, y luego a i, le ponemos temp, ¿vale? Este proceso, que es el swap normal y corriente que deberíamos implementar a mano, es menos eficiente que este swap que nos dan aquí, ¿vale? Y por eso lo utilizamos. Y finalmente tendríamos que imprimir todos los elementos del array y luego le ponemos temp, ¿vale? Este proceso, que es el swap normal y corriente que deberíamos implementar a mano, es menos eficiente que este swap que nos dan aquí, ¿vale? Y por eso lo utilizamos. Y finalmente tendríamos que imprimir todos los elementos del array según hemos ordenado. Esto
tenemos otro algoritmo de sort. Este es un poquito más complicado, digamos, porque es más difícil de entender a la primera, ¿vale? El algoritmo se basa en que deberemos coger el elemento más grande y el más pequeño dentro del array que queramos ordenar, y después crearemos un array auxiliar con el tamaño que hay de diferencia entre estos dos. Si os fijáis, la fórmula para el tamaño será max menos min más 1, ¿vale? Entonces, en este caso será 11, que es el tamaño que tenemos para este array, ¿vale? Y una vez hecho eso, lo que haremos será, vamos a buscar, utilizando un bucle, vamos a leer cada número de este primer array y ingresarlo dentro del array auxiliar, utilizando la diferencia, ya que para hallar su posición dentro de este segundo array, lo que haremos será restarle a este número que cojamos el mínimo, que es 9, ¿vale? Entonces nos dará en el primer caso 3, en el caso del 16 nos va a dar 7 y por eso se encuentra aquí. Y bueno, en cada posición que encontremos le añadiremos 1 a la casilla del array, ¿vale? Podríamos hacer esto con booleanos en vez de enteros para ahorrarnos memoria, pero sí que es verdad que en casos en el que se repita un número, necesitaremos imprimir ese número varias veces. Y por eso utilizamos el array como que almacene enteros en vez de que almacene booleanos, ¿vale? Si nos fijamos en el código, entonces veremos que primero leeremos el tamaño del array y declararemos dos variables estratégicas para buscar el mínimo y el máximo, que serán mn declarado al máximo del int y mx declarado al mínimo del entero, ¿vale? Y esto, bueno, este algoritmo para buscar el mínimo y el máximo ya lo implementamos en la semana pasada, y tras encontrar esos dos, crearemos un array, lo vamos a llamar count, por ejemplo, con ese tamaño, el de mx menos mn más 1, ¿vale? Que es la diferencia más 1. Después, muy importante, tendremos que especificar que todos los elementos del array estén en 0, o si no nos puede dar problemas en cuanto a lectura que estropearían el funcionamiento de nuestro array, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Después, lo que haremos será leer el primer array y buscar, bueno, añadir 1 a la casilla correspondiente en el array auxiliar, como veis aquí, ¿vale? Esto lo que hace es, cojo por ejemplo el array A que era de, digamos, 12, 16, 19, 9, ¿vale? Y cuando leemos el 12, lo buscamos dentro del count y como para encontrar la posición lo que haremos será restarle a 12 el mínimo, que en este caso es 9, y entonces nos dará 3. Entonces, en el array auxiliar, que en este caso es count, justo en la posición 3 añadiremos 1, ¿vale? Y así consecutivamente con todos los elementos del array A, ¿vale? Y una vez hecho eso, ya tenemos, lo que haremos será iterar sobre el array auxiliar en orden, y por cada vez que veamos un número diferente a 0, lo que haremos será imprimir ese número. ¿Y cómo lo calcularemos? Básicamente sumaremos al índice dentro de ese array el mínimo el mínimo que hayamos encontrado antes, ¿vale? Y por eso, cuando count de i es diferente a 0, lo que haremos será count i menos menos y imprimiremos i más mn. ¿Por qué? Porque si en el anterior caso en la posición 3 teníamos un 1 y el resto ceros, para imprimir esto solo una vez, pero imprimir en vez de el 3, imprimir el 12, lo que haremos será sumarle el mínimo, que era 9, ¿vale? Es decir, invertimos el proceso que hemos hecho antes aquí para almacenarlo en el array auxiliar. A partir del tercer problema, ya no nos pedirán como tal implementar un algoritmo de ordenación de un array o de una estructura de datos, sino que lo que haremos será usar esos sort para resolver ciertos problemas que nos podamos encontrar, ¿vale? Como veamos aquí, el programa de Alcayatas, vamos a leerlo. Aaron está orgulloso de las notas que ha obtenido este curso y quiere colgar en su pared su expediente académico. Lo va a enmarcar y colgar el cuadro a la pared, pero le faltan 2 alcayatas. Baja a la ferretería y le ofrecen 2 alcayatas, bueno, alcayatas de diferentes tamaños.
pero para que el cuadro quede lo más recto posible, debe elegir las dos que más se parezcan. Ayuda entonces a Aaron a encontrar la mínima diferencia de tamaño entre las alcayatas que le ofrecen en la ferretería. Si tiene suerte, incluso encontrará dos iguales. Si vemos el input, lo que deberemos hacer es básicamente de todos los números que nos den, como podemos ver aquí, lo que haremos será encontrar cuál es la mínima diferencia que hay entre dos elementos, ¿vale? ¿Cómo haremos eso? Bueno, si tratáramos de resolver este problema por fuerza bruta, comparando este primer elemento con el segundo, luego con el tercero, luego con el cuarto, y así con todos los elementos, se nos quedaría un algoritmo que es muy costoso temporalmente, y más cuando se incrementan la cantidad de elementos dentro del array. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que tarde menos este algoritmo? Pues muy simple, lo que haremos será ordenar esto, ¿vale? Y entonces lo único que tenemos que encontrar es la mínima diferencia entre un elemento y su siguiente, ¿vale? Entonces se nos quedaría el array, por ejemplo, si lo ordenamos de menor a mayor, 1, 7, 10, 20, 22. Entonces, el algoritmo que deberíamos implementar sería simplemente comprobar la diferencia entre este, ¿cuál es? En el primer caso, 6. Entre este, 3. Entre este, 10. Y entre este, 22. O sea, 2, que diga. Entonces, almacenar, cogeremos ese último y será el que tengamos que imprimir, ¿vale? Y no nos hace falta ir comprobando entre un elemento y todo el resto porque eso, sabemos lógicamente que si lo hemos ordenado de un elemento a otro que no sea su pareja, habrá una diferencia mayor. Entonces no nos hace falta calcular eso. Nos ahorramos un cálculo que es totalmente innecesario. Vamos a ver el código y comenzamos con lo básico. Leemos el array y lo guardamos correctamente, ¿vale? Y después ordenamos ese array con el método sort, ¿vale? Ya no nos hace falta implementar el bubble sort o el quick sort o cualquier método de ordenación, porque el sort que ya viene predefinido en C++ es bastante eficiente y funciona sin problema, ¿vale? Una vez ordenado el array, lo que haremos será declararemos una variable answer que tendrá el máximo de un entero, ¿vale? Y después, a medida que vamos comparando con cada elemento del array, como lo vemos aquí, lo que haremos será comparar si la diferencia entre esos dos es menor que la diferencia que teníamos ya antes guardada, ¿vale? E iremos actualizando correctamente, iremos actualizando cada vez que veamos que la diferencia entre un elemento y su contiguo es menor que el que teníamos previamente, ¿vale? Una vez hecho eso, imprimimos la solución y ya estaría resuelto el problema. El problema que se nos plantea es bastante similar, es decir, nos dan una lista del tiempo en el que tardan en realizar ciertas tareas dos compañeros y entonces tendremos que coger de esas 5 tareas que nos dan, por ejemplo, las dos primeras son para un compañero, que será Julián, y el resto se las damos a Adrián. Y lo que tendremos que hacer es buscar el tiempo que tarda Julián en completar su tarea más difícil y el tiempo que tarda Adrián en completar su tarea más fácil. ¿Cómo podríamos hacer esto? Se podría tratar de resolver mediante fuerza bruta, pero sabemos que eso no funciona en este caso. Una manera más fácil y directa de obtener el resultado es, si sabemos que Julián ha hecho K tareas, ¿no sería más fácil ordenar ese array y buscar la posición K para obtener el tiempo directamente? Pues veamos el código entonces para saber cómo hemos resuelto este problema. Y si os fijáis es bastante sencillito. Lo que hacemos es primero obtener el array y almacenarlo correctamente. Después lo ordenamos con un simple sort e imprimimos k-1 porque es la tarea que más tiempo tarda en realizar Julián y luego la tarea k, que es la que tarda menos en realizar su compañero Adrián. Una vez hecho esto, ya estaría resuelto el problema. Problema 5, el de MEX, que es el minimum excluded. Lo que tenemos que hacer es, dentro de un array de números, que comenzarán desde el 0 e irán incrementándose de 1 en 1 hasta cierta cantidad, lo que tenemos que encontrar es el mínimo valor de entre 0 y n, que es el número en el que acaba, en el que no se encuentre, bueno, ese mínimo valor que no se encuentre dentro del array, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer esto?
Bueno, dado un array que con los números desordenados, nos puede resultar difícil porque tendríamos que iterar sobre todo el array para comprobar cuál es el número que nos falta. Pero, ¿qué tal si buscamos dentro de un array ordenado? Y ese es el planteamiento que debemos hacernos para resolver este problema. Si ordenamos el array, ya no nos hace falta estar comprobando todos los elementos de este array, por ejemplo, porque si lo ordenamos se nos queda 1, 2, 2, y ya comenzando desde la izquierda, como vemos que el primer elemento no coincide con 0, entonces ese es el minimum excluded, ¿vale? En el siguiente caso, en la posición 0 debería ir el 0 y en la 1 el 1 y así consecutivamente, pero es que justo en el 2 no encontramos ese número, sino que encontramos otro 1. Entonces, este es el minimum excluded, porque aparece un número que no es el que corresponde a su posición. Y eso nos indica que es el minimum excluded. Veamos entonces cómo resolver esto en cuanto al código, ¿vale? Lo que haremos será leer el array, bueno, sí, leer los números y después ordenar ese array, ¿vale? Una vez hecho esto, iteraremos sobre el array y en el momento en el que encontremos que un índice dentro del array apunta a un número que no corresponde, entonces imprimiremos ese número, bueno, imprimiremos ese índice porque es el número, el mínimo excluded que nos falta en ese array. Como veis, estos problemas están siendo bastante facilitos de resolver una vez implementamos el método sort. Y es por eso que los algoritmos de ordenación son tan importantes en cuanto a resolver problemas, porque nos ayudan muchísimo y nos ahorran muchísimo trabajo y tiempo en cuanto a la resolución de esos problemas. Vamos a ver el siguiente, en el que también tendremos que implementar un algoritmo de ordenación para que nos facilite este trabajo, ¿vale? Comenzaremos leyendo el enunciado y nos dice, un anagrama es el resultado de reordenar las letras de una palabra, por ejemplo, abacaba y cabaaba son anagramas, pero abacaba y cpupv no lo son. Determina si dos palabras son anagramas o no. Vale. Para resolver este problema debemos diferenciar dos casos, y es cuando, porque esto nos ahorrará bastante tiempo, y es cuando simplemente la longitud de cada string no coincida, sabremos que ya directamente podemos descartar que sean anagramas, ¿vale? Eso nos ahorrará cierto tiempo. Y pues en el caso en el que tengan una misma longitud, lo que haremos será, en vez de estar comprobando cada carácter dentro del string, en vez de comprobar este coincide con este, o coincide con este, o coincide con este, en vez de hacer eso, porque eso sería una solución muy costosa temporalmente, lo que podemos hacer es ordenar ese string, es decir, ordenarlo alfabéticamente. Por ejemplo, si tenemos el string ABCA se ordena A, B, C, y hacemos eso con los dos strings que nos proporcionan, lo que podríamos hacer es directamente, sin necesidad de comprobar si cada letra coincide con otra letra dentro del otro string, podemos comparar directamente si esos dos strings son iguales o no. Y esto nos ahorra muchísimo tiempo. No tenemos que estar iterando sobre un string que puede tener un tamaño indefinido puede tener un tamaño muy elevado y saltamos directamente a obtener si son anagramas o no. El problema del viaje en barco ya incrementa un poco la dificultad en cuanto a que no solo tendremos que implementar, o sea, que añadir un sort, sino que tendremos que hacer algo más, ¿vale? Vamos a leer el enunciado y veamos cómo tendremos que resolver el problema. En Venecia el transporte público más común es el barco. Hay paradas en todos los canales de la ciudad. Un día por la mañana llegan a una parada varios grupos de turistas esperando a que un barco les lleve al otro lado del Gran Canal. Cada barco tiene un límite de personas que puede llevar, y cada grupo está formado por un número de personas. Estas personas no quieren juntarse con otros grupos para ir en barco, y tenemos que optimizar los viajes. ¿Cuál es el máximo número de personas que pueden cruzar en el Gran Canal? Y luego nos dan un input. Si os fijáis, el algoritmo que tenemos que hacer, en un primer momento se nos ocurriría, pues vamos comprobando para cada grupo de personas un barco que tenga la misma cantidad o la menor diferencia hacia arriba. Es decir, si tenemos un grupo de 5 personas y no hay ningún barco de 5 personas,
buscaremos el que tenga 6, por ejemplo, o 7, ¿vale? El que tenga menos diferencia. ¿Cómo podríamos hacer esto con este input? Tendríamos que descartar todos los que tengan menor tamaño, porque esos no sabemos directamente que no van a que el grupo de personas no va a caber en ese barco. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues fácilmente podríamos ordenar el array tanto de personas como de barcos e ir comprobando. Si el tamaño del grupo es mayor que el del barco, pasamos al siguiente. Una vez encontremos uno cuyo tamaño sea mayor que el del grupo, nos hace falta buscar los siguientes porque sabemos que los siguientes van a tener un mayor tamaño, ¿vale? Y por eso el sort nos es tan útil en este problema. Y es que nos ahorra comparaciones extra cuando tenemos barcos más grandes que el grupo que tenemos, ¿vale? Vamos a ver el código y luego explicamos la solución detalladamente. Primero de todo, como siempre, leeremos tanto el tamaño que tienen los barcos como el de los grupos. Después utilizaremos doSort para ordenar de mayor a menor esos dos arrays. Y después declararemos una variable long_answer que nos servirá para almacenar la cantidad de gente que se sube en los barcos, ¿vale? Después implementaremos un bucle while con dos variables en el guarda, que serán los índices del array de barcos y del array de personas. Y lo que haremos será, si en un barco hay suficiente capacidad para meter a un grupo, meteremos a ese grupo en el barco y pasaremos al siguiente barco, que tendrá un tamaño menor. Y después pasaremos al siguiente grupo, ya que si un barco, por ejemplo, tiene capacidad para 90 y el primer grupo que comparamos tiene 100, este no va a entrar. Pero a lo mejor el siguiente tiene 99 y tampoco entra, pero a lo mejor el siguiente tiene 90 y sí que puede entrar, ¿vale? Y por eso vamos a ir incrementando en cuanto al grupo de gente, me voy a ir incrementando sobre los barcos que hay. Una vez realizado este algoritmo, solo tenemos que imprimir la cantidad de gente que se ha subido a un barco y ya tendríamos el problema resuelto. Pasando al siguiente problema, el de competición de programación. Un momento, aquí tengo un pequeño error, no pasa nada. Lo que tendremos que hacer, según enunciado, es: al acabar una competición de programación, se revelan las clasificaciones finales y cada concursante acaba con su número de problemas resueltos y su penalización. Debemos ordenar un ranking primero en cuanto a mayor número de problemas resueltos y después para cuando hay varios equipos con la misma cantidad de problemas resueltos, tendremos que poner primero al que tenga menos penalización, ¿vale? Por ejemplo, aquí cuando tenemos estos tres grupos, tendremos que poner primero al 590 porque tiene menos penalización que el resto de equipos con la misma cantidad de problemas resueltos. En un principio podríamos pensar, bueno, esto es fácil, ordenamos todo el array y primero ponemos a este. O sea, no, primero ponemos al que tenga el mayor número de problemas. Vale, pero ¿cómo ordenaríamos esta parte, que es la segunda, la de la penalización, de menor a mayor y correctamente? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues tiene un pequeño truco, y es que si implementamos el sort directamente, por ejemplo, sobre estos tres, si implementásemos el sort sobre estos tres, se ordenaría primero el 5, 100 y el 590. Y una cosa que podríamos hacer sería, cuando encontramos varios con el mismo número de problemas resueltos, en vez de leerlos de arriba a abajo, los leemos de abajo a arriba. O sea, los imprimimos de abajo a arriba. Esto podría ser una solución, pero en realidad no es lo más eficiente, ya que si todos, por ejemplo, han resuelto la misma cantidad, tendríamos que empezar desde el orden inverso y acabar con el principio. Tendríamos que imprimirlos en el orden inverso. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para que funcione correctamente? Pues un pequeño truco sería, en vez de almacenar la penalización, por ejemplo, en el primer caso, así, lo que podríamos hacer es restarle al máximo que tiene el int, bueno, al máximo número que puede caber en un entero, le restamos la penalización. Y entonces, por ejemplo, si fuese ese número 5000, no es 5000, pero vamos a suponer que es eso. Entonces, aquí en vez de guardarse ese 100, se guardaría un 4900. Aquí un 4900 y aquí un 4910.
Entonces este número, al ser mayor, se pondría el primero de la lista en vez de ser el último y luego el resto bajaría, ¿vale? Y entonces ya tenemos ordenados correctamente los, los equipos, porque si nos fijamos, esta parte ya la ordena correctamente, pero esta parte era la que nos invertía el orden. ¿Cómo podríamos...? Nos invertía el orden, pero tras realizar esta operación se ha guardado correctamente. Ahora lo que nos quedaría sería imprimirlos de nuevo, pero cambiando ese número. En vez de que, claro, no podemos poner 4900 porque ese no es el número de la penalización que nos han dado. Y entonces implementamos esta operación siguiente y sería, es literalmente la inversa de la operación que hemos realizado aquí, ¿vale? Estas dos son la misma. Y entonces podríamos imprimir. ¿Y cómo podríamos imprimir esos números correctamente? Porque no nos han dado una penalización de 4900, por ejemplo. Solo tendríamos que hacer la operación inversa a la que hemos realizado antes para almacenar esos valores y ya estaría. Es decir, volvemos a hacer int32 max menos el valor que tenemos y se anularía esa operación con, bueno, esta operación de aquí se anularía sobre el segundo elemento de cada par y imprimiríamos correctamente cada número, además de tener todo ordenado correctamente dentro del array, ¿vale? Esto traducido al código sería primero crear un array de pares en el que el primer elemento es un entero, el segundo y el segundo también, y después crearemos dos variables, solved y penalty, que nos servirán para ir almacenando el número de problemas resueltos y la penalización de cada equipo. Llenamos el array con cada pareja, aunque el segundo elemento de cada pareja lo metemos de esta forma. Después utilizaríamos el sort para ordenar correctamente el array e imprimiríamos en orden inverso, es decir, comenzando por n-1 hasta 0, pero simplemente porque el método sort nos ordena los elementos de esa forma, ¿vale? Pasamos ya al noveno problema, el máximo producto punto, que básicamente es buscar con dos vectores el máximo producto escalar de de los elementos, de los componentes que tiene cada vector. ¿Cómo buscaremos el máximo producto que podemos conseguir con estos dos vectores? Pues muy simple. Lo que podemos hacer es, en vez de estar haciendo todas las combinaciones de multiplicaciones posibles, una cosa que podemos hacer es multiplicar los más grandes con los más grandes. Es decir, si ordenamos los dos arrays y vamos multiplicando los mayores números, esto nos asegura obtener el mayor resultado posible dentro de ese producto punto, ¿vale? Entonces, una vez llegada a esta conclusión, que tenemos que ordenar los dos arrays y luego ir multiplicando cada elemento, bueno, cada pareja de elementos y sumar el resultado, el código no se complica mucho. Lo que haremos será leer ambos arrays y después ordenarlos, ¿vale? Y después, dentro del bucle, solo tendremos que iterar sobre cada pareja de componentes de cada producto e ir sumando el resultado de esa multiplicación a la variable answer que hemos declarado previamente. A partir de ahora, los dos problemas que vienen van a resolverse de una manera distinta. Y es que vamos a tener que implementar un algoritmo que se llama Binary Search, que lo que hace es realizar una búsqueda, pero de una forma más eficiente. Y es que no va buscando elemento a elemento así en línea y comparando si es el que queremos encontrar o no, porque eso puede ser muy costoso si, por ejemplo, el elemento se encuentra al final del array. Este algoritmo lo que va a hacer es lo siguiente, ¿vale? Comenzaremos con un array que tiene que estar ordenado, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, y estableceremos dos índices, low aquí a la izquierda del todo y high a la derecha del todo, ¿vale? Cada uno es decir, high con el elemento más grande y low con el elemento más pequeño. Ahora, vamos a dividir este array en dos, ¿vale? Si os fijáis, bueno, el medio sería aquí y ponemos otro índice que nos indicará el medio, ¿vale? Y lo que haremos será, vamos a comprobar,
¿está el elemento que buscamos en la primera mitad o en la segunda mitad? ¿Vale? Si por ejemplo, como en el caso de la imagen, buscamos el número 7, primero comprobamos que mid es menor que ese número que buscamos. Entonces sabemos que está en esta mitad de aquí. Entonces, esta mitad de aquí la podemos descartar, ¿vale? ¿Cómo haremos eso? Pues simplemente asignamos a low un nuevo valor, que será mid más 1, ¿vale? Como veis aquí, lo he actualizado correctamente. Y ahora vamos a buscar dentro de esta mitad. La vamos a dividir de nuevo en 2 y comprobaremos. ¿Mid es superior o es menor que el número que buscamos? En este caso, como es superior, sabemos que no está en estos de aquí, sino que está en estos de aquí, ¿vale? Entonces actualizaremos el valor de high a mid, pero menos 1, ¿vale? Y entonces pasa a estar aquí. Y bueno, el mid ya sería el low, ¿vale? Y en este caso ya lo que vamos será otra vez comprobar si el mid es superior o es inferior al valor que buscamos. Como en este caso es menor, pues low le asignamos un nuevo valor que será mid más 1. Entonces pasaría a ser igual que high. Y en el momento en el que mid apunta al elemento que buscamos, es cuando debemos parar la búsqueda, porque ya hemos encontrado ese elemento, e imprimir, bueno, o realizar la operación que queramos, ¿vale? Y para el caso en el que no se encuentre ese número, como aquí, por ejemplo, hemos puesto un 8 en vez de un 7, una vez se actualiza aquí, mid no apunta a ningún número que sea el mismo que buscamos. Y como low y high ya son iguales, es decir, que ya estamos en la última división que podíamos haber hecho, la búsqueda nos devuelve que no se encontró ese elemento, ¿vale? El elemento no está dentro del array, ¿vale? Al final el binary search lo que hace es ahorrarnos bastante más tiempo que si hiciéramos una linear search dentro de un array, ya que nos ahorramos bastantes comprobaciones que no nos habrían servido para nada a la hora de buscar ese elemento, ¿vale? Entonces pasamos ahora al problema. Lo que nos pide es buscar la raíz cuadrada de un número utilizando la búsqueda binaria. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues simplemente, dado dos números, que serán, por ejemplo, el más bajo 0 y el número más alto, el propio que nos han dado, por ejemplo, n, lo que queremos será aplicar esa búsqueda binaria para encontrar lo que sería la raíz cuadrada de ese número, ¿vale? Pasamos entonces al código y vemos cómo se implementa ese binary search. Primero de todo necesitaríamos establecer un low, un mid y un up, como vemos aquí, y nos fijamos que mid, por ejemplo, está fuera de ese rango de 0 a n, porque, bueno, esto se hace estratégicamente para que no nos dé errores en cuanto a la primera comprobación, ¿vale? Declararemos entonces una variable ntry que nos servirá para almacenar el valor de elevar al cuadrado cada número que estamos comprobando. Y esto nos servirá para luego, aquí en el guarda del bucle, nos servirá para realizar la operación de restarle, bueno, de hallar la diferencia entre n y ese número y comprobar si la diferencia es mayor, igual o menor que el margen que nos daban, que es 1 por 10 elevado a menos 7. Y después el binary search tratará de lo siguiente, ¿vale? Primero calculamos un mid siempre, que va a ser low más up entre 2 para encontrar la posición del medio. Y luego ese mid lo vamos a multiplicar por sí mismo, ¿vale? Para crear, bueno, para asignarle el valor a ntry. Y luego, si ntry es mayor que n, es decir, que ese número que tenemos al elevar al cuadrado es mayor que n, eso indica que estamos por encima de la raíz cuadrada verdadera. Entonces, up lo moveremos a la mitad, ¿vale? Es decir, si por ejemplo tengo el 0 aquí y estoy buscando la raíz de 16, por ejemplo, ¿vale? 16. Si en el primer intento, que sería el número 8, el del medio, como al elevarlo al cuadrado obtengo 64 y es mayor que 16, entonces puedo tachar esta mitad, porque sé que no va a estar ahí esa raíz cuadrada, ¿vale? Y entonces actualizo up y pasa de estar aquí a estar aquí, ¿vale? Y de esta forma reduzco el umbral en el que tengo que buscar esa raíz cuadrada, ¿vale? En caso de que no sea así
y el número que hayamos probado, al elevarlo al cuadrado, nos da menos que el número que nos han introducido, entonces sabremos que nos hallamos por debajo de esa raíz cuadrada que buscamos. Entonces cambiaríamos el low por el mid, ¿vale? Y este bucle se va a repetir de manera indefinida hasta que encontremos un número con el que la diferencia sea menor a 1 por 10 elevado a menos 7 y sabremos que habremos encontrado la raíz cuadrada, porque todos los números, al menos los números enteros positivos, tienen una raíz cuadrada, ¿vale? Y a partir de eso sabemos que siempre va a haber una solución a este problema. Es imposible que no tengamos una solución porque iría en contra de las leyes de las matemáticas. Una vez encontrado ese número, solo tendríamos que imprimir ese número correctamente con el formateo que nos especifican y ya estaría resuelto el problema. Llegamos entonces al último problema de la semana. Se está notando que el camino cada vez se pone más difícil, pero eso no va a suponer un grave obstáculo para nosotros. No nos vamos a rendir y vamos a seguir, ¿vale? El problema que nos piden ahora es el siguiente. En la biblioteca de la UPV hay muchos libros. Hoy es domingo y está cerrada, pero se pueden consultar los libros que están en la biblioteca. Elena quiere pedir unos libros el lunes, para lo cual los va a buscar previamente para saber cuáles puede coger y cuáles no. Además, Elena es muy estudiosa y puede llegar a consultar hasta 1000 libros, así que el algoritmo que usa la biblioteca para servir estas consultas debe ser bastante eficiente. Entonces, nos dará una primera línea con un entero n con la cantidad de números, o sea, con la cantidad de libros que hay en la biblioteca. Acto seguido nos darán el número de cada libro que hay en la biblioteca y después en la tercera línea nos dan un número que sea el número de consultas que va a hacer Elena, ¿vale? Y después cada línea tendrá un número que será el número del libro que quiere buscar Elena. Y lo que tendremos que hacer es, dependiendo de si ese libro que está buscando Elena se encuentra o no en la biblioteca, imprimiremos yes o no, ¿vale? Este problema en realidad se puede resolver usando la búsqueda lineal dentro de un array, pero si queremos optimizarlo un poquito más, podemos recurrir a la búsqueda binaria, ¿vale? Vamos a ver cómo se implementa. Primero de todo, vamos a ordenar, o sea, vamos a leer todo el array y vamos a ordenarlo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el algoritmo de la búsqueda binaria solo funciona cuando el array o en lo que estemos buscando esté ordenado, ¿vale? Si no, ese algoritmo no funciona. Después declaremos dos variables, q, que va a ser el número de consultas, y c, que será el número del libro que busca en cada consulta, ¿vale? Y después crearemos las variables left, ¿vale? Left, right y mid para realizar la búsqueda, ¿vale? Y además utilizamos un booleano para establecer si hemos encontrado o no ese libro del que está buscando Elena, ¿vale? Y después, para cada consulta, lo que haremos será leer el número del libro que queremos y declarar primero la variable found a false, ¿vale? Después crearemos ese rango en el que vamos a buscar, ¿vale? Siendo este n-1 y este 0. Y vamos a implementar entonces la búsqueda. Primero, mientras L sea menor o igual que R, es decir, que este índice de aquí esté correcto, sea menor que R, vamos a estar buscando. Y lo que haremos dentro de esa búsqueda es, primero, hallo el medio. Y si en el array esa posición del medio es el libro, vamos a devolver true, ¿vale? Si por ejemplo buscásemos el libro número 57 y m apunte al libro 57, entonces a found le asignamos el valor true y a L le asignamos el valor n. ¿Por qué? Porque al ser n se encuentra a la derecha del right en cualquier caso y entonces este bucle se pararía, ¿vale? Entonces saltaríamos directamente a este paso de aquí que es hemos encontrado ese libro, vamos a imprimir yes, ¿vale? En caso contrario, que aquí por ejemplo haya otro número, digamos que es el 40, entonces vamos a comprobar
¿este número de aquí es menor o es mayor que 57, que es el libro que buscamos? Como es menor, sabemos que debemos buscar en esta mitad, porque todos estos no van a entrar, o sea, directamente, como son menores de 40, no va a estar, ¿vale? Y actualizamos L a M, bueno, a mid más 1, porque de esta forma reducimos ese umbral de búsqueda todavía más, ya que sabemos que no puede haber un libro que sea 40,01, ¿vale? Por ejemplo. Y así habría funcionado el algoritmo del binary search cada vez que habríamos, bueno, para cada consulta, ¿vale? En resumen, el binary search lo que hace es, creamos entonces, o sea, dividimos el umbral en dos, ¿vale? Establecemos low, mid y right, o up, ¿vale? Como queráis llamarlo. ¿Este elemento de aquí es mayor o es menor que el que buscamos? Si es menor, cogemos entonces esta mitad. Si es mayor, cogemos esta mitad, ¿vale? Y así vamos reduciendo en cada paso el umbral de búsqueda y actualizando correctamente. Por ejemplo, si cogiésemos esta mitad entonces, M, bueno, dejaría ser M, sino que M estaría aquí. Y L se actualizaría a M, o M más 1, como en este caso. Y seguiríamos la búsqueda. Y así cada vez vamos reduciendo el umbral entre dos. Vamos dividiendo el umbral entre dos y nos facilita la búsqueda porque reducimos el número de comparaciones que tenemos que hacer para buscar ese elemento. Y bueno, hasta aquí la explicación de todos los problemas de esta semana. Espero que os haya servido para entender cómo se implementan los algoritmos de Binary Search, Bubble Sort y, y Pigeonhole, y que hayáis entendido cómo podemos usar la ordenación para encontrar una solución óptima y más rápida y de manera más rápida a un problema, ¿vale? Y también recordaros que el trabajo que estáis haciendo es enorme. O sea, estudiar un bootcamp en verano, cuando todo el mundo está de vacaciones, es un gran paso y os animamos a seguir dando todo lo que podáis, a preguntar las dudas que tengáis y a continuar con el bootcamp porque lo estáis haciendo de maravilla. Hay muchísima gente resolviendo problemas, colaborando con los demás y intentando resolver las dudas que tengáis todos. Y eso nos está gustando un montón. Seguid con esa actitud y tratad de ayudaros entre vosotros todo lo que podáis porque fomenta un buen ambiente y nos anima más a todos a seguir adelante. Así que muchas gracias por ver el vídeo y otra vez os digo, espero que os haya servido de mucho para resolver vuestras dudas y problemas que hayáis tenido y nos vemos en la próxima semana. Mucho ánimo.